La justicia alternativa de la que hoy nos habla el maestro Cortés Bernal tiene que mucho ver en el ámbito de la aplicación de la prevención del delito, porque la política criminal por un lado va por el sistema penal, que es el control social formal por el asunto penal, y por la otra por otros mecanismos alternativos que no significan la dureza de un derecho penal. Se trata de evitar la cárcel por otro lado y despresurizar las prisiones. Pero qué mejor que sea el maestro Abraham Cortés que nos hable de este interesantísimo tema. Así que le concedo el uso de la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Dice el título que en principio había sido otro, pero cuando lo vi así me quedé muy satisfecho porque está minuciosamente detallado. Pone aquí: política criminal de la justicia alternativa en función de la prevención del delito. Entonces, justicia alternativa, y perdonarán si subrayo algunas evidencias, ¿no?, que ya se han comentado aquí y que hay grandes expertos, pero también hay estudiantes que empiezan con la introducción en estos temas. Cuando nosotros en las instituciones atendemos a los ciudadanos, nos damos cuenta de que justicia, cuando exigen justicia, no exigen procesos, exigen resultados, exigen frutos, exigen la composición del litigio, la solución del conflicto, la reparación de los daños, ¿no? Entonces, pues vamos a entenderla así. No podemos soslayar esa parte que tanto nos venden como nuevo sistema de justicia encaminado a una parte adjetiva, digamos, o procesal, pero sí vamos a enfocarnos también en esa parte sustantiva, ¿sí? La finalidad que buscamos con esto, ¿no? Y luego se habla de justicia alternativa penal también. Bueno, pues hacer la precisión de que lo que menos se busca en esta clase de mecanismos pues es la pena, ¿no? Pero se habla de penal porque pues también es el título de una materia encargada del tratamiento de la criminalidad, de aquellos hechos que algún legislador ha considerado que son delitos y que, como bien apuntaba la doctora, traen como consecuencia conflictos, ¿no? Justicia alternativa. Creo que semánticamente es adecuado porque alternativa se refiere a un modelo distinto al que se ha seguido tradicionalmente. Alternativa, y claro, si la forma de resolver conflictos tradicional es un proceso judicial, pues un proceso alternativo o distinto, pues viene siendo la solución de conflictos a través del diálogo. Pero también es alternativo porque también decíamos la reacción estatal es distinta. La reacción estatal no es una pena, sino que la reacción estatal es ahora la búsqueda de reparación del daño, ¿no? Los acuerdos reparatorios. Esa es la reacción que tendría el Estado como conductor meramente de estos procesos, que son las partes quienes realizan, ¿no? Y bueno, esto también se ha comentado, esto viene desde las tribus ancestrales, pero lo que sí es relativamente nuevo es la institucionalización de todo esto, que aparezca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17. Y bueno, una normatividad nacional de mecanismos alternativos en materia penal tan reciente, que tiene un año y pico, pues nos explica un poco toda esta efervescencia política, académica, mediática sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces empezamos a precisar aquí los filtros legislativos que nos da el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de entrada, no todos los delitos van a justicia alternativa, ¿no? Nos hablan de tres grandes grupos de delito. Nos hablan de delitos patrimoniales sin violencia, nos hablan de delitos culposos, que yo he preferido llamarles siempre imprudentes, ¿no? Porque cuando hablamos de un delito imprudente, la gente lo entiende muy bien, y cuando decimos culposo, parece que estamos dirigidos nada más a los abogados, ¿no? Y nos habla de delitos perseguibles por querella de la parte ofendida, aquellos que se consideran derechos disponibles por las partes. Estos son los grupos de delitos que entran. Entonces ya descartamos aquí de la discusión pues la violación, el secuestro, el homicidio, digamos, para estos mecanismos. La ley también excluye la violencia familiar, como entiendo también se excluye en España. Y bueno, también aceptamos que es discutible, ¿no? Porque dos personas a quienes se les impide dialogar con apoyo en una conducción, ¿sí?, con apoyo en una mediación, con apoyo en un proceso restaurativo, al rato van a alguna agencia del Ministerio Público y dan el perdón sin ninguna clase de tratamiento psicológico, ¿no? Puede ser, se pide apoyo a la Dirección de Atención a Víctimas, se pide apoyo a distintas instituciones del propio Estado, pero
pues hay ese riesgo de que no se les dé el tratamiento, ¿no? Entonces siempre se queda sobre la mesa ahí, a ver, ¿lo excluimos totalmente o lo podemos meter a la mesa de discusión la parte de violencia familiar, ¿no? Bueno, ese es un punto, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que aquí se precisan en esta ley? Se habla de mediación, se habla de conciliación, se habla de junta restaurativa, dice la ley, junta restaurativa. Mediación, bueno, un tercero ajeno al conflicto conduce a las partes para que dialoguen, no hace aportaciones, y este tipo de asuntos suelen llevarse cuando hay emociones, cierto grado de emociones involucradas, porque se da lo que pues, los académicos consideran la transferencia de aprendizaje, que se aprenden a dialogar en una sala de mediación entre ellos, sin la intervención directa, sin la propuesta, digamos, de un tercero, pues cuando se encuentren en el seno vecinal, familiar, laboral, podrán haber aprendido de esa forma de diálogo y es posible que estemos previniendo ahí posibles conductas conflictivas, ¿no? Me gustaría reflexionar sobre qué función tiene esto, no cuáles son los objetivos, sino qué función tienen. Hay una tendencia que inicia en la sociología por allá en los años 70 del funcionalismo y tal, que después se adopta en materia penal, y básicamente es qué función le vamos a asignar a las cosas, y de acuerdo a la función que les asignemos, pues será el resultado que esperamos, ¿no? Yo les digo a los muchachos de licenciatura, si usted va a comprar un vehículo, pues lo primero que tiene que saber es qué función le va a asignar, y en base a eso, pues va a saber qué vehículo va a necesitar, ¿no? Si quiere para trasladarse distancias muy largas, pues un vehículo de 4 cilindros que no gaste mucha gasolina. Si quiere transportar un familión, pues a lo mejor una Suburban, yo qué sé. Pero si quiere conquistar una chica, teniendo vehículos, los que son muy jóvenes, pues depende de la chica, ¿no? Si es hippie, una combi, entonces tenemos que ver también qué función le vamos a asignar, y de acuerdo a esa función va a ser el modelo que adoptemos. Pues acá también necesitamos saber qué función se le puede asignar a la justicia alternativa, independientemente de los objetivos que sabemos que es la solución del conflicto, ¿no? ¿Qué función tiene? Y hemos advertido que tiene una función política también, ¿sí? Cuando esto son mecanismos estatales, independientemente de la mediación privada y tal, tiene una función política, no en el sentido partidista electoral, por supuesto, sino en una función de la responsabilidad del Estado, ¿sí? Hacia los conflictos que existen en la sociedad, ¿no? Y esta función política, primeramente la dividimos en dos fases, ¿no? Una, la función político-administrativa, que comentábamos es lo que más se difunde, es lo que más nos venden, es lo que desde el año 2008 hasta la fecha nos han estado comentando, incluso creo que viene en la exposición de motivos de la reforma constitucional, por ahí en alguna parte lo leí, donde dicen que es despresurizar juzgados y tal. Y ciertamente es una política administrativa responsable, ¿no? Si está el señor Estado administrando los recursos de todos nosotros los ciudadanos, y el señor Estado tiene la responsabilidad de resolver este conflicto, entonces pues tiene que resolverlo con el menor costo posible, ¿no? ¿Cuánto me cuesta resolver este conflicto de amenazas, por ejemplo, en un modelo no alternativo, digamos, en un modelo principal? Bueno, pues le voy a meter una indagatoria, una averiguación previa, una carpeta de investigación, como le llamemos, una investigación pericial, una investigación de testigos, ¿sí? Vamos a irnos a una judicialización donde habrá peritos y no sé qué, y en el peor escenario nos vamos a un sistema penitenciario donde habrá consecuencias y tal. Entonces, ¿y qué otra opción me das, Estado? Bueno, pues tengo la opción de resolver esto en una salita de mediación, con un conductor llamado mediador, en un proceso que en la experiencia de California muchas veces dura 2 horas. Oye, pero ¿y los dos son buenos? Pues mira, el de acá es un poquito mejor, porque incluso atiende la parte emocional, atiende la parte, es más rápido, es más económico para las víctimas, más económico para el Estado. Entonces mis recursos como ciudadano los vas a administrar mejor, ¿sí? ¿Me garantiza resolver el conflicto? Bueno, garantía, pues tenemos estadísticas, ¿no? De cuántos conflictos se resuelven a través de los mecanismos alternativos, y son muy alentadores. Bueno, pues entonces, adelante, señor Estado, ¿no? A eso se refiere la política administrativa, o la función política administrativa, digamos, de la justicia alternativa. Por otro lado, hay conflictos que no se pueden resolver a través de la justicia alternativa, lo decía claramente la expositora, no es la panacea que viene a resolver todo, ¿sí? Hay conflictos para los que no hay otra salida. Y finalmente, otra función política que nosotros vemos en todo este modelo
y que desde mi punto de vista es más importante aún que la política administrativa, es la función político-criminal, que de eso aquí mi maestro pues es el experto, ¿no?, en su obra Política Criminal. La prevención del delito le ponen como reflexión, y más o menos para allá vamos. No solamente, el modelo principal no solamente tiene un costo económico, sino que también tiene un costo social. La prisión, que nos la han venido vendiendo como la varita mágica que todo resuelve desde la Inquisición, pues no es así, no es así, no todo lo resuelve, y de hecho muchas veces afecta más de lo que resuelve, y eso implica un costo social. Les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si dos personas están peleando, ¿no? El dueño de un taller mecánico se pelea con su vecino, toma una llave, le estrella los cristales del carro y le pone unos puñetazos en la cara, ¿no?, y le parte la boca. Pues tenemos daños en propiedad ajena dolosos, tenemos lesiones en riña dolosas que tardan no sé cuánto en sanar. Si nosotros aplicamos el mecanismo tradicional, si aplicamos una política criminal retributiva, ¿no?, o una política criminal basada o punitiva, lo primero que tenemos al meter a este señor en la cárcel va a ser un taller mecánico cerrado, ¿verdad? Si tenemos un taller mecánico cerrado, deja de generar ingresos, y a lo mejor la esposa del dueño del taller mecánico, pues si no trabajaba tendrá que trabajar, si trabajaba tendrá que hacerlo el doble para mantener a los niños, ¿no? Estos niños que no están con su familia unida, que tienen al padre en la cárcel, posiblemente se vean descuidados mientras la madre trabaja. Estos niños descuidados, al rato adolescentes, pueden ser incluso seducidos por la criminalidad, ¿sí? Los empleados de ese taller mecánico estarán sin empleo, sus esposas, sus hijos correrán la misma suerte, y tenemos una bola de nieve de costo social, lo que comúnmente conocemos aquí como que nos sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, a mí como sociedad me beneficia más meter al mecánico a la cárcel o que solucione las cosas por fuera. Por otra parte, bueno, en derecho penal sabemos que hay un principio de intervención mínima del derecho penal. El derecho penal debe ser el último recurso del Estado. Los conflictos, hace poco decía el presidente del Senado, es que el Estado necesitamos tener una respuesta para todos los conflictos de la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de los conflictos deben de dejarse a la solución de la espontaneidad de la vida social. Si a mí me ganan el estacionamiento, no le voy a llamar al Estado. Si una persona en la calle me insulta, lo que sea, no le voy a llamar al Estado, no le voy a llamar a la policía. Los conflictos deben de dejarse a la espontaneidad de la vida social. Después el Estado intervendrá con mecanismos desprovistos de sanción, como el derecho civil, como el derecho laboral, ¿sí?, como los mecanismos alternativos. Y finalmente, cuando intervenga penalmente, pues será en aquellos casos donde no hubo otro recurso, donde no hubo otra forma de hacer las cosas, ¿no? Yo esto lo tengo muy claro con los niños, ¿no? Si un niño está jugando por ahí en la sala de la casa y rompe, digamos, con una pelota la pecera, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo agarramos a cintarazos, lo metemos al baño, encerrado ahí durante todo el día. No, le aplicamos el castigo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo para que no vuelva a ocurrir. El día de hoy te quedaste sin videojuegos, ¿verdad? O mira, esta pelota se te asegura, ¿no? Y ya, ¿sí? Lo mínimo indispensable, pero parece que con los adultos se difunde una idea contraria, ¿no? Que penas máximas y tal. Y vean ustedes ahora en campañas políticas, suelen, de todos los partidos de todos los países, suelen apostarle al populismo punitivo en el sentido de aumentar penas y más represivos y todo esto, ¿no? Como si la pena fuera un fin en sí mismo, cuando la pena realmente es un medio para lograr otros fines, que es la paz social, y que podemos acceder a esos fines a través de mecanismos distintos, ¿no? Entonces, y bueno, ya que interviene el derecho penal, ahora tiene que hacerlo en su nivel mínimo, ¿sí? La pena mínima, no penas máximas. Entonces, en ese sentido, los mecanismos alternativos abonan o son parte de esta función político-criminal, tienen esta función de respetar el principio de intervención mínima y con esto contribuir al tejido social, contribuir a la paz social. Es importante que previene la conducta de muchos delitos, porque en un proceso las partes pueden salir polarizadas, en un proceso judicial, en cambio en un proceso de mecanismos alternativos
es muy frecuente que las partes cuando se encuentran en la calle se dan la mano, y eso genera empatía, y eso genera un entorno social más amistoso, ¿no? Entonces, bueno, pues concluimos por la hora y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias.